para opinar. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Es noche de lunes, noche para opinar. Saludo también a mis compañeros Maite Noriega, colaboradora de Mega Noticias TVC, Magda Bastida de Mega Noticias Estado de México y Víctor Hugo Hernández de Mega Noticias Coahuila. A todos muy buenas noches. Mi nombre es Yoli Ramírez. Si les parece, vamos a dar inicio con el informe que presentó apenas hace unas horas el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, sobre el accidente aéreo ocurrido hace un año, en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, su esposo, Rafael Moreno Valle, y 3 personas más. Como se dijo desde un principio, no existen elementos para concluir que se trató de un atentado. Jiménez Espriu informó que será en el primer trimestre de 2020 cuando se dé a conocer el informe final de este siniestro. Lo informado hoy y nada, prácticamente son lo mismo. Vamos a iniciar el debate primero contigo, Maite. ¿Qué estamos esperando? ¿De verdad nos satisface cualquier información que se pueda revelar? Yo creo que pase lo que pase, se está fomentando el incremento de la suspicacia en la gente. Esto que te digan, no sabemos todavía nada, pero ya sabemos que no fue un atentado. La verdad es que lo que abona es en la incertidumbre y lo que agranda es el ámbito de la duda y de la suspicacia. Me parece que el haber salido hoy a decir seguimos sin tener nada un año después para dar un resumen de los 3 informes que se habían dado anteriormente, me parece que es que no tiene sentido, ¿no? Era para decir seguimos atentos, seguimos pendientes, se va a cumplir ya el aniversario, estamos en la víspera y seguimos atentos, pero nada ha pasado. Un año después no tenemos necropsia, no tenemos informe de los expertos internacionales, no tenemos nada, seguimos en las mismas, ¿no? Y nos siguen dando, que es algo que le gusta mucho a este gobierno, que es las largas conferencias de prensa en las que dices ya qué horas viene la sustancia, ¿no? Magda. Fíjate que yo creo que son varios puntos a destacar y si bien es cierto, ¿qué sabemos hasta el momento? Pues absolutamente nada. Yo empezaría diciendo que el helicóptero en el que viajaban, y esto es a manera de hacer un recuento rápido acerca de lo sucedido, pues cayó en Coronango, en Puebla, que el gobierno mexicano solicitó ayuda incluso, y eso sí hay que tomarlo en consideración, ayuda de especialistas, internacionalistas incluso, además de que Durazo pues ese día descartó de que se tratara de que hubiera restos de explosivos, que se descartó totalmente de que fuera un atentado, pero también algo curioso dentro de todo esto, porque se descartaron fallas en la aeronave. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Absolutamente nada. Sin embargo, lo que sí tenemos es esa suspicacia que se generó desde un principio a raíz de las disputas tan fuertes que se vivían con Barbosa, ¿no? El 2 de junio, en donde fue elegido ya prácticamente gobernador, posicionándose sobre el PAN y sobre el PRI. Sin embargo, ha sido muy criticado también Barbosa por referirse a Marta Erika Alonso en distintos momentos. Para empezar, durante esta etapa de campaña, en donde parece que la está abrazando de espaldas, ¿no? Que tendió mucho a relacionarse con ella, porque en el fondo estaba el cielo y este abrazo aparentemente de reconciliación. Y posteriormente, una crítica más fuerte que recibió también Barbosa fue cuando dijo que le habían robado la primera elección, ¿no? Que le habían robado el primer triunfo, pero que Dios castigaba a los responsables. Me parece que ese es el punto álgido y el que hay que tomar en consideración y lo que finalmente ha levantado las sospechas entre la ciudadanía. Sí, Magda, de hecho vamos a escuchar justamente esta declaración muy polémica del gobernador. Y así fue como ganamos en muchas partes del estado. Todos los que ganamos el 1 de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Víctor Hugo, los castigó Dios. Pues, muy poca afortunada esa expresión de los castigó Dios, ¿no? Porque pone en evidencia la calidad de, digamos, moral o hasta dónde puede llegar un político de ese tamaño con tal de posesionarse en su puesto, tal como cual. Pero fíjate, y es cierto, este accidente que ocurrió el 24 de diciembre y que le costó la vida a estos 2 personajes muy en la cúspide de la política mexicana por parte del Partido Acción Nacional, obliga no solo a la suspicacia, también, como se dice comúnmente, al sospechosismo. Y al sospechosismo, ¿por qué? Coincido con mis anteriores con la participación de ustedes, en el sentido de que al alargar la presentación de los resultados para decir que no hay nada
y que solo se va a tener información el próximo trimestre, pero que sí debe quedar claro que esto no fue un atentado, pues evidentemente habla de un pésimo discurso de comunicación en el que te dicen, esto sí lo sé y lo demás, si lo sé, no se los digo. Ese es un poquito el mensaje que nos queda y que, como bien dice el líder del PAN, Marco Cortés, más bien suena a burla. Eso de decir que todo cabe excepto el atentado, pues se me hace una irresponsabilidad, porque si no tienen información, entonces ¿por qué adelantan eso con tanta certeza? Desafortunado, y también viéndolo desde la perspectiva de gobierno, pues la necesidad de tener que salir ante un año que evidentemente exigía y pedía ya cuentas por el tiempo pasado. Hay algo que me llama la atención y es que en algún momento el propio señor Barbosa habló de un magnicidio, con lo cual dejó entrever algo. Inmediatamente hubo correcciones y una serie de declaraciones de entorno, pero fue de llamar mucho la atención cuando él hace mención de esto, ¿no? Magda. Dice, bueno. Yo creo que no es apropiado, Maite, decir ni sugerir este tipo de situaciones, sin embargo, cuando la sociedad puede estar tan polarizada. No, él lo dijo Barbosa. El gobierno ha sido muy pasivo desde un principio y no sabemos realmente qué pasó. Sí, pero a ver, el punto es que no sabemos qué fue lo que pasó. Yo creo que el señor Barbosa no es perito y ni tú ni yo tampoco lo somos, ¿no? Entonces, realmente tenemos la información de lo que ha salido hasta el momento, que sigue siendo la misma, porque, insisto, desde un principio de la intervención, no tenemos información distinta a la que se planteó desde un principio. Y eso seguramente será hasta el próximo trimestre, hasta el fin del siguiente trimestre del 2020, del 2020, cuando ya saque algún resultado en concreto. Y lo que es cierto es que si bien el gobierno se ha mostrado muy pasivo ante todas estas investigaciones, si se hubiera apresurado también habría sido criticado. ¿Y por qué habría sido criticado? Porque entonces habría sacado antes un dictamen sin verdaderamente haber hecho los resultados adecuados. Me parece que en esta perspectiva, pues el gobierno sale mal de cualquiera de las dos formas, porque al final del día perdieron la muerte dos figuras políticas de peso en nuestro país y no todos los días se caen helicópteros con este tipo de personajes. Sabemos que los vacíos, lo de política y de comunicación, se llenan, si no son ocupados correctamente, terminan llenándose por versiones, por interpretaciones como las nuestras, que nos obligan, pues francamente, a empezar a hacer deducciones. Pero son deducciones no tan descabelladas si partimos de la premisa de que también algo que al menos ante la percepción de la opinión pública ha quedado claro, es que ese helicóptero tipo Augusta, creo que es el nombre técnico de estos helicópteros, sí, estaba en perfectas condiciones. El clima estaba en perfectas condiciones y los pilotos eran personas totalmente capaces en toda la extensión de la palabra. O sea, que no había una razón aparente para que se diera una tragedia de esa magnitud y más de la manera como se dio cuando ahora sabemos que el helicóptero cayó de manera abrupta, creo que en 60 grados, que es prácticamente una caída libre. Entonces, todos esos elementos, pues caramba, sí nos mueven a pensar y a deducir que algo hubo, porque ¿cómo es posible que si todos estos elementos que yo les menciono eran correctos y que son los que normalmente se presentan en una tragedia, mal tiempo, malas condiciones de un aparato o mala capacitación de los pilotos, ninguno de estos elementos contaba y de repente pues se cayó así, solito, como se dice en los niños comúnmente, ¿no? Y también el gobierno informó, Víctor, que había... A ver, ¿sí? Vamos contigo, Magda. Yo creo que no se puede hablar de una situación técnica y si bien es cierto, lo que sí se puede retomar es entonces de los resultados políticos que se han generado a raíz de este hecho, ¿no? A lo mejor ese sí es la parte que nos puede permitir entrar en debate, sobre todo la forma en la que el PAN terminó fragmentándose totalmente en Puebla, pues después de que ni siquiera dejaron a Jesús Rodríguez Almeida el que ocupara la posición como gobernador, ¿no? Y que terminaron ahí generándose una serie de controversias entre el PAN a nivel nacional y lo que decía también el PAN a nivel local. Yo creo que esa es la parte en la que sí se puede entrar en debate, sin embargo, ya entrarle a un asunto de quién fue el responsable o por qué se cayó el helicóptero es muy aventurado hacer un juicio de esta magnitud. Maite, pero hoy en el informe se hablaba en todo momento de descartar un atentado, que no se encontraron restos de explosivos o de balas, pero que en todo caso no habrá dudas una vez que se entreguen los reportes de los expertos de Estados Unidos, de Italia, de Canadá. Solamente si nos dicen autoridades extranjeras lo que sucedió
en ese hecho, ¿de verdad vamos a tener confianza? ¿No hay confianza en las autoridades? Después, sobre todo, de estas declaraciones, tanto del gobierno como algunas especulaciones de que pudo haber sido un atentado. Mira, lo que comenta Víctor Hugo es muy importante, todos los datos estos que se dieron a conocer de la forma en la que cae el helicóptero. Yo no estoy aventurando nada que no haya sido noticia y que no se haya dado a conocer en los medios. Yo no estoy hablando como certeza, yo estoy diciendo, se menciona en los medios, el señor Barbosa comentó esto, lo cual te va perfilando una serie de acontecimientos y de hechos que abonan en la suspicacia. Hay otro punto que me parece que es importante y que es la información que da el gobierno de México en el sentido de que los motores estaban funcionando bien. Entonces dices, ¿para qué estar dando información que contradice lo que estás diciendo, ¿no? Si no fue un atentado, si los motores funcionaban bien, si todo estaba bien, ¿por qué se cayó? ¿De qué estamos hablando? Entonces, yo creo que si no vas a informar, no informes. ¿Pero informan, de verdad? Por eso te digo, si no vas a informar, no informes, porque esto de estar apareciendo cada 3 meses para decir nada y abonar en la suspicacia, porque la gente dice, por algo no quieren informar. Yo creo que uno de los graves errores de este gobierno es el de la comunicación y la información, ¿sí? El miedo a la verdad, el miedo a informar y el estarle dando vueltas en conferencias larguísimas como las que ha dado el propio secretario de Comunicaciones, en las que además él mismo se contradice y se hace bolas. Bueno, tenemos que avanzar en la agenda de este día. El Ejército decidió reservar por 5 años los partes informativos del fallido operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, para capturar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. El anuncio se desprende de la solicitud de información del periódico Milenio sobre el llamado caso Ovidio. La respuesta establece que se demostró la presencia real del cártel de Sinaloa, su capacidad de organización y de fuego, con lo que logró presionar al gobierno para cesar las acciones. La Secretaría de la Defensa argumentó que si son difundidos los partes del caso, pueden comprometerse la seguridad nacional. ¿Esta decisión cambia en algo la percepción sobre la estrategia fallida en seguridad? Mira, lo que dice el Ejército también, y esto me parece que es muy importante, cuando lees el documento del Ejército, dice que además no se va a difundir porque habría otros cárteles que lo tomarían como ejemplo para hacer lo mismo, exactamente. Cuando ya vimos que eso ya pasó antes, cuando recogieron un arsenal en un zafarrancho ahí, entonces yo creo que ya vimos cuál es la actitud de este gobierno frente a los narcotraficantes y frente a que incluso el presidente lo ha dicho y fue muy claro, decir, no voy a perseguir narcotraficantes. Entonces esto es la confirmación de la política, pero además yo creo que aquí, en este caso en concreto, se dio suficiente información, es más, creo que se dio información de más en las conferencias mañaneras. Pero de alguna manera se podrían exhibir la falta de capacidades, las omisiones tanto del Ejército como del presidente, como del Gabinete de Seguridad en el operativo que se desarrolló. Yo creo que lo que queda en evidencia es la falta de protocolos de actuación o la violación de los protocolos de actuación. ¿Cómo puede ser que tú tengas a un detenido y ese detenido puede hablarle por teléfono, cuando tú ya lo tienes en tu poder, puede hablarle a sus cuates para decir, oigan, vengan por mí porque ya me detuvieron estos? Entonces, te das cuenta que hay o una falta de protocolos o una falta de respeto a los protocolos y hay mucha información que de verdad desvirtúa la actuación del Ejército en un operativo como este, un operativo mal planeado, un operativo en un horario verdaderamente difícil. Entonces, te das cuenta que sigue operando la improvisación y la información sesgada que se da. Yo creo que en las conferencias de prensa, bueno, se dieron hasta nombres de quienes estaban en los ámbitos de seguridad y de inteligencia dentro del Ejército. Entonces, el hecho de que se reserve por las razones que dan en este sentido, porque ya quedó demostrado el cártel de Sinaloa, eso lo sabemos todos, ¿no? Lo que dicen ya es para que no se repitan actos de este tipo. Yo creo que se van a seguir repitiendo porque ya le tomaron la medida al gobierno en este sentido. Yo creo, Yoli, que no se sabe cómo operó la cadena de mando y por lo tanto no se sabe en dónde estuvo la falla, y eso es finalmente lo que como periodista se busca al momento de hacer una solicitud de información. Sin embargo, lo cierto es que al momento en el que tú dices la forma en la que está actuando el Ejército, pues sí puedes vulnerar algún aspecto de la seguridad nacional. Hay que tener cuidado ahí con el tipo de solicitudes que se hacen. Sin embargo,
Lo que todo mundo sabe, y ahí sí coincido con Maite, pues es que fue un operativo fallido, carente de total comunicación y que finalmente eso permitió dar una pésima imagen, no nada más en el entorno nacional, sino también en el internacional. Las dudas quedan ahí y creo que esto es lo más preocupante. ¿Quién ordenó el operativo? Además de en dónde estuvieron las fallas. ¿Estuvo mal planteado desde un principio? ¿Qué tanta injerencia tuvo el gobierno de Estados Unidos para poder llevar a cabo todo eso? ¿O si realmente solamente el gobierno mexicano se sintió con la presión de la firma del Tratado de Libre Comercio? Además, porque ¿quién fue el que al final del día terminó dando la información necesaria a los criminales para que pudieran actuar? Y yo creo que en este punto es en donde radica realmente la duda que todo el mundo sigue teniendo. ¿Quién dijo al interior cómo estaba la estrategia como para que pudiera haber todo un despliegue operativo, pero por parte de las fuerzas criminales? Pero entonces, ¿compromete la seguridad nacional o es un pretexto para no revelar más información, Víctor Hugo? Yo estoy de acuerdo con Magda, con Maite, en lo que acaban de señalar, y se da en un contexto que yo lo veo en dos niveles. Uno, el tema de la comunicación, que viene ligado al tema anterior que hablábamos, la impericia y la falta de capacidad del gobierno para poder mantener una narrativa lo suficientemente satisfactoria para calmar a la opinión pública. Y por otro lado, evidentemente, yo en este mensaje que veo de guardar la información que ocurrió en ese 17 de octubre, tiene que ver más con no echarle a perder la premisa que el presidente ha mantenido durante todo este tiempo, en el sentido de que tuvo que dar la orden de frenar ese operativo, porque de lo contrario peligraban vidas, cuando sabemos que el problema no era abortar el operativo, sino el momento mismo en el que se inició y se organizó el operativo, y sobre el cual no hemos tenido una explicación satisfactoria de cómo se ordenó, cómo se planeó, cómo se ejecutó y finalmente cuáles fueron las causas que movieron a que fuera un auténtico fracaso. Por otro lado, a mí me queda la percepción de que de nueva cuenta, sumado a la falta de una estrategia en materia de seguridad, viene también sumado un mal operativo, una mala capacitación o alguien que dio mal las órdenes. Entonces, por ejemplo, más allá de ir de esta falta de coordinación en el discurso, porque hay conferencias, hay información, pero no hay un discurso coordinado. ¿Va más allá esta falta de coordinación en un operativo de este calibre, por tratarse de este personaje, en horas, en los involucrados, en cómo podían responder, en la participación de Estados Unidos? Mira, te das cuenta que además sí hay fallas de la comunicación porque hubo 5 informes diferentes. ¿Sí? Hubo 5 reportes diferentes en los que participaron, o sea, las órdenes en cada reporte las habían dado otras personas, las decisiones las habían tomado otras personas. En ese sentido es un operativo fallido. Por supuesto, creo que en la conferencia está dado, no vamos a enterarnos de más información, no vamos a enterarnos de si fue la DEA o no fue la DEA, porque además esto no estará acá. Por supuesto que sí es importante reservar información, hay cosas. Pero también es cierto que a este gobierno se le da más la opacidad que la transparencia. Cuando es un discurso. Cuando es información, cuando se trata de información de cualquier tipo. Mira, curiosamente, y vamos a caer en eso, en lo de Eric Alonso, en lo del helicóptero, es una vastísima conferencia de prensa. En lo de Ovidio, fueron varias conferencias de prensa largas. Y vamos a irnos a la corrupción, por ejemplo, Bartlett es a través de un tuit, ¿no? Entonces, sí te das cuenta de que estas conferencias de prensa son para distraer y las otras son para ocultar. Una muy buena interpretación la que hace Maite, estoy totalmente de acuerdo y vuelvo a suscribir lo que señalé anteriormente. La percepción que te queda es de que finalmente están tratando de ocultar un mal operativo, una falta de pericia en esto, más allá de una información estratégica que ya todos sabemos y que se dio a conocer hasta en una misma mañanera con lujo de detalles y hasta donde se pasaron, porque dieron hasta nombres que no deberían haber dado, como el responsable del operativo en ese lugar desde la Ciudad de México. Fíjate, Víctor, que en este sentido se puede decir que pueden reservar el error del culiacanazo, ¿no? Que lo reserven con tal y que cambien la estrategia y que verdaderamente veamos resultados en materia de seguridad, que cambien incluso la estrategia del gabinete o bien la estrategia de comunicación, como bien se está enunciando. Esa parte sí me parecería bastante importante y que no la terminen reservando tanto como el gran error y la gran vergüenza del culiacanazo.
Pero hasta finales del sexenio, ¿no? Son 5 años Sí, que va a estar reservado. sí, pero además, vaya, yo creo que lo que a la gente le incomoda, lo que a los ciudadanos nos molesta es la manera en la que se dio este operativo y el resultado. O sea, liberar a un narcotraficante al que tienes detenido, violando la ley, porque además esto es muy importante. Creo que hay que recalcar que al gobierno del actual presidente le molesta la legalidad y de repente las leyes las violan, ¿no? O sea, cuando ves el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, pues viola la ley de planeación. Y en este caso violan una ley porque tú no puedes liberar a un detenido si no es mediante un juicio. Y eso es un delito. O sea, lo que hicieron fue violar la ley al liberar a Ovidio. Entonces, sí te das cuenta que no quieren meterla ahí porque están atentando contra el principio de legalidad que debe regir en un Estado de Derecho. Bueno, hace un momento tocabas el tema de Bartlett. El anuncio de Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, en torno a la investigación de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, sigue provocando controversia. Todavía a la mañana de este lunes, el presidente López Obrador aclaró que el funcionario solo fue investigado por su desempeño en la actual administración, no de lo hecho en el pasado. El mandatario retó a probar las irregularidades por las que se acusa a su colaborador y dijo que los conservadores andan muy desquiciados. ¿Usted le pediría a la secretaria Irma Sandoval que hiciera una investigación más profunda o ya da por cerrado este asunto? Yo creo que es suficiente lo que hizo la secretaria de la Función Pública. Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta, no sería capaz de tapar un acto de corrupción. ¿No resulta contraproducente que el presidente salga y hoy todavía siga dándole el respaldo, el espaldarazo a esta investigación, que al día siguiente de la revelación de los resultados de esta investigación haya acudido con Bartlett a las instalaciones de la CFE, que haya publicado la fotografía ahí echando un taco? ¿No resulta contraproducente? Pues yo creo que sí. Lo que pasa es que él le apuesta a la gran reserva que trae de soporte político y de apoyo ciudadano. A mí me parece muy, muy grave, ¿no? Y yo creo que la lección que nos deja esto es el principio juarista. En este sentido también Andrés Manuel es muy juarista. Juárez decía: a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. Y en este caso yo creo que lo único que habría que preguntarle a Bartlett es con su chamba que ha tenido a lo largo de tantos años de servidor público, cómo le ha hecho para acumular estas 5 propiedades y cuentas bancarias por un total de 51 millones de pesos, que nos diga dónde ahorra y cuáles son los intereses que le pagan, porque a nosotros no nos alcanza. 25 inmuebles, 12 empresas y no sé cuántos los millones de pesos de los que habla Maite. Lo que te ponen en evidencia algo que para nosotros es claro y creo que para el ciudadano medianamente informado lo es. La clase política en este país es auténticamente ladrona en su mayoría. No es posible, pero pues hasta cierto punto entendible que un político, por muy larga que sea su carrera, logren amasar fortunas de esa dimensión y de ese tamaño. Es abusivo y excesivo. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando volteamos a ver a nuestras calles la pobreza, la marginación, la falta de infraestructura, de obra, incluso los problemas de seguridad, tenemos que voltear precisamente a ese tipo de personajes, porque ellos son los que tienen muchos de esos recursos que se apropiaron indebidamente. Y lo peor del caso, legalmente, fíjense, legalmente, porque la estructura legal está hecha, y así se demostró con el trabajo que hizo la secretaria de la Función Pública, de que está limpio. Legalmente podemos decir que está limpio, pero ética y moralmente, pues es reprobable. Fíjate, y no incluye en su declaración a su pareja porque no es su concubina. Ya decidieron que nomás es su pareja, no entra como concubina. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Hay que acomodar la ley y si no nos gusta, pues la torcemos. Y si no nos gusta, Maite, pues la olvidamos. Y importante lo que señalas. Ahí está el ABC de lo que deben de hacer todos los políticos y aprender para poder saquear y continuar saqueando este país, pero ahora bajo nuevas siglas, la 4T. Sí, claro. Pero es que se ha hecho durante muchos años, Víctor. A ver, no es nuevo este mecanismo y hay que ser bien realistas. Pero ellos son durante diferentes. Muchos años las instituciones siempre han trabajado
siempre han trabajado nada más a favor del presidente. Y si bien es algo cierto y lo mencionabas, pero mira, yo creo que cae como anillo al dedo. La corrupción en este país está legalizada. Termina encontrando esos recovecos legales para poderse fortalecer, para poder dejar como una heroína la ilegalidad dentro de todo esto y zafarse por algún lado. Porque en México terminan haciéndose leyes a modo. Si nos vamos por ahí, empezamos, ¿no? Por el otro lado, también se van en impuestos a través de la beneficencia y no me van a decir que no. Las esposas se hacen millonarias y no hay forma de comprobarles todos esos millones porque está legalizado y no están obligadas a declarar, que es parte de lo que mencionaban. Ahora bien, yo no sé, dentro de todo este caso, quién queda peor parado, ¿no? Si el propio Bartlett por estas acusaciones millonarias, si la propia Irma Heréndira Sandoval por el hecho incluso ya de ser comparada con el propio Virgilio Andrade, ¿no? En la época de Enrique Peña Nieto, que también terminó minimizando el asunto de la Casa Blanca, o si bien es cierto el propio Andrés Manuel López Obrador por fungir ahí como abogado defensor. No sé en estos tres casos cuál les parezca ya una peor imagen. Bueno, pues se confirma que estamos viviendo en una auténtica cleptocracia y que para el presidente la corrupción adentro de los funcionarios de su gobierno no es grave, son sus corruptos y otra cosa son los corruptos conservadores. Contra esos, si nos vamos, contra mis corruptos, esa es otra cosa. Claro. Pero le faltan dientes a la Secretaría de la Función Pública, hicieron lo mejor que podían hacer con las leyes, los reglamentos, la estructura para hacer una revisión de un caso de esta envergadura. Por supuesto que no. Y si te pones a ver en el caso de Rosario Robles, es que de entrada no puede ser juez debieron y parte, haber, ¿no te parece? claro, y debieron haber declarado, el juez que atienda al caso de Rosario Robles debió haber declarado conflicto de intereses. Entonces, sí te das cuenta del problema que tiene el gobierno del presidente López Obrador, porque la 4T yo todavía no la veo, el presidente Andrés Manuel López Obrador con la legalidad. Y entonces, sí, de verdad, y transige con este tipo de actuaciones, ¿no? Se criticó mucho a la administración pasada. A la administración pasada y están haciendo lo mismo. Entonces, yo coincido con Magda cuando Magda dice es que siempre ha sido así. Lo que pasa es que ellos nos dijeron que eran diferentes y que esto iba a cambiar. Y el presidente dijo que ya se erradicó la corrupción y nos damos cuenta que no. Y que se erradicó en el discurso, pero la realidad los abofetea en el rostro constantemente. Bueno, ya que estamos hablando de funcionarios, ¿se acuerdan del ahora ex embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, quien fue sorprendido hurtando un libro en Argentina? Pues todavía antes de abandonar Argentina, la semana pasada, Valero fue acusado de intentar sustraer una playera en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. La Cancillería informó este domingo que el diplomático renunciaba a su cargo por motivos de salud. ¿Cómo la ven? Es un hombre honrado que había que perdonar, eso fue lo que dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. Y nada más déjame cerrar haciendo un comentario y retomando parte de lo que hace un rato mencionaba Maite, ¿no? A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. Y habría que entonces poner la lupa en la forma en la que Andrés Manuel López Obrador ha actuado para defender justamente a Ricardo Valero con esta situación del libro desde un principio, y ahora se argumenta que tiene una enfermedad y que derivado de la enfermedad es que se cometen este tipo de errorcitos. Vamos a minimizarlos un poco, ¿no? También habría que voltear a ver el caso de Jade Kolpolemsky, ¿no? Para ver esos impuestos que no se pagaron de la manera adecuada y que, bueno, dice que seguramente fueron un error de contabilidad. Y bueno, pues ahora el caso de Bartlett, ¿no? En donde también se presume de mucha honra y que el hecho de que la investigación estuvo perfectamente bien establecida por parte ahí de Irma Heréndira Sandoval. Yo creo que el asunto sigue siendo un patrón que se repite, no puedes no es justo que no se mida con la misma vara a todas las personas que han sido acusadas de algún acto de corrupción o de algún acto indebido cuando tu bandera es la política anticorrupción, porque las escaleras se barren de arriba para abajo. Es un final, yo veo triste, un final triste para un hombre que tiene una trayectoria brillante en materia de relaciones políticas internacionales, como es el caso de Ricardo Valero, y es una salida, pues digamos, políticamente correcta, aunque... Pero sí es pues, políticamente correcta porque resulta que no lo investigaron, no revisaron sus documentos de salud porque tenía este problema desde 2013. Entonces es mejor decir que no revisaron su situación médica. Me refiero a políticamente correcta en el sentido de que se retira por cuestiones de salud, como él lo mismo lo dice. Aquí el problema está en que este personaje pues se vuelve uno de las manchitas de que cada sistema tiene o que cada periodo de gobierno tiene, y que yo veo lamentablemente junto con Manuel Bartlett se viene sumando a una ya larga lista
de rostros impresentables dentro de esta 4T. Habría que recordar, por ejemplo, a Napoleón Gómez Urrutia, a René Bejarano, al propio Miguel Barbosa con su que Dios los castigó, o a la Polemski también, que son personajes que han salido bastante complicados y que no dejan muy bien parado a la 4T cuando se habla de rectitud y de ética al trabajar. Sí, por supuesto. Pero entonces, ¿qué protocolos están generando para que los puedan seleccionar? Lo que pasa es que en la estamos toma ante de un proceso decisiones, político, en la representación ¿no? de México. Y hay que recordar cómo surge Morena como tal. No hay que olvidar que es un movimiento que para poder llegar a darle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador tuvo que recurrir a los elementos más impresentables que había en el sistema y llegar incluso también a perdonar, como ha estado ocurriendo, con tal de poder fortalecer este movimiento que ahora quiere encontrar cauce como partido y que, pues bueno, se enfrenta con todos estos prietitos en el arroz. Yo creo que le pidieron la renuncia porque era ya impresentable, claro, en el caso de un diplomático. Claro. Coincido con Víctor Hugo en que de verdad tenía una gran trayectoria. Ricardo Valero es un hombre preparado. A mí me da mucha risa que me digan que por el tumor le dio la criptomanía. Eso verdaderamente es absurdo y es impensable. Le dieron esa salida airosa, pero yo creo que aquí en este caso sí le pidieron la renuncia y de este modo se va. Es como todos los que en algún tiempo hicimos deporte y no pudimos brillar lo suficiente, siempre tenemos el pretexto perfecto, se nos amoló la rodilla. Sí, y todos la tenemos amolada, ya a esta edad peor. Bueno, y es tendencia en redes sociales, Rocío Nale, la secretaria de Energía, que ha sido duramente cuestionada por el video captado en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el que se le escucha a la funcionaria enviar a la terminal de autobuses Tapo a un pasajero que gritó Texcoco al paso del presidente en apoyo al cancelado aeropuerto internacional. Los invito a ver cómo se desarrollaron los hechos. Vamos al aeropuerto. Arriba Texcoco. Arriba el municipio de Texcoco. Claro, vamos a hacer hasta que siga mi chavo. Y si no, pues vete a la Tapo. Pero después, además, la funcionaria hizo promoción o trató de reducir la tensión en su cuenta de Twitter diciendo que podían utilizar la terminal Tapo para visitar la cantidad de ciudades tan bonitas y tan diversas en Ciudad de México. Trató de minimizarlo, pero se le salió lo fifil, se le salió lo barrio. ¿Qué le pasó? Ese es el problema. Esto les pasa. Como ellos dicen, nosotros ya llegamos y entonces ahora ustedes váyanse al demonio. Y esta es una actitud precisamente de la gente que llega al poder cuando no lo había tenido, ¿no? Y entonces actúan en consecuencia. Entonces ella ya está arriba y puede mandar al otro a la Tapo, ¿no? O sea, donde van los nacos, porque ella ya no es naca, ¿no? Entonces, verdaderamente me parece que es inaceptable un comentario de este tipo en un servidor. No son funcionarios, son servidores públicos, son sus empleados y los míos, señor y señora. Entonces, me parece inaceptable lo que dice esta señora. Sobre todo por el tono peyorativo, ¿eh? Sí, son servidores públicos, pero más allá de servidores públicos, son servidores públicos al servicio de Andrés Manuel López Obrador directamente, porque esta respuesta de esta señora lo único que pone en evidencia la necesidad urgente de querer proteger o defender supuestamente a su jefe de un señalamiento de un ciudadano, olvidando que cuando se es funcionario público o se tiene un poder en cierto sentido superior, porque tienes una posición pública importante, pues debes de ser muy consecuente o tratar de tener una mayor capacidad para aguantar la crítica y no responder de una manera tan vulgar, grosera, y pues poniendo en mal a una pobre terminal que tanto servicio le ha dado a los mexicanos, ¿no? Sobre todo los que se mueven del centro al sur. Todos tenemos historias bonitas, pero ¿por qué nos hirió tanto el hecho de la Tapo? Porque tiene un tono peyorativo, tiene un tono de ofensa, ¿sí? Es minimizarlo, es decir, tú no tienes por qué estar en este aeropuerto. No, los aeropuertos no son para ti, tú vete a la Tapo, tú si no te gusta, si quieres Texcoco, pues vete en autobús, o sea, no tienes derecho a estar aquí. Por eso me molesta la actitud de Rocío Nale, es este sentido peyorativo, esta descalificación hacia el ciudadano que tiene derecho a protestar. Realmente, para empezar, yo creo que ni siquiera deberíamos de estarle dedicando tiempo a una discusión como esta. Porque si bien es cierto, seguimos engrandeciendo algo que no vale la pena engrandecer, ahí está, a ver, no justifico el hecho de que haya sido peyorativa, no justifico el hecho de que haya tenido una reacción así. De entrada, cuando vemos el video,
pues ni siquiera le grita directamente al ciudadano. Me parece que fue bastante desafortunado, sí, sin embargo, pues lo dice como en petit y en ese momento la cacha, ¿no? Que creo que es esto lo que termina viralizándose. Lo cierto es que no tendríamos por qué estarle haciendo tanta parafernalia a un asunto que se puede minimizar cuando hay otras cosas que verdaderamente vale la pena que se puedan discutir y que ella incluso salga a decir, en lugar de esta situación que termina engrandeciéndola y dándole más vuelta, Magda, a algo que no tiene sentido. Yo no estoy muy de acuerdo en eso, te lo digo por lo siguiente. Yo creo que es importante analizar este tipo de eventos, de anécdotas, podríamos decirlo, que podrían ser intrascendentes, porque nos permiten ir entendiendo el tipo de personajes que tenemos y que están ocupando puestos de poder, puestos en la administración pública. Pero les damos no es el único. Víctor. Ahí está el caso del gobernador de Puebla con su poca afortunada frase de fue castigo de Dios. ¿Cuántos otros funcionarios hemos escuchado en este lapso diciendo cuestiones que son realmente ofensivas y que lo único que te demuestran es pues la manera como nos ven o la manera como ven al ciudadano promedio y cómo se ven ellos detectando el poder? Pero tienen permiso para decir ese tipo de comentarios de alguna manera que tienen discriminación en privado. Por eso me parece, corto. yo te digo que me parece inaceptable. Y yo creo que hay que decirlo, porque discurso. mucha gente cree que los gobernantes están arriba. No, los gobernantes están abajo de los ciudadanos. Son meros administradores y ellos me deben a mi respeto. Yo les debo respeto, pero todo ciudadano y parte del ejercicio ciudadano es la crítica y el cuestionamiento al poder público. Si ante un cuestionamiento a una decisión arbitraria, ilógica, sin sustento del presidente de la República, cuando la gente se queja por una decisión de ese tipo, tú no puedes minimizarlo, descalificarlo y ofender a un ciudadano que está ejerciendo su pleno derecho a disentir. Y López Obrador los permite porque se ríe ahí. Claro que lo permite, claro que lo se valen permite. esos Porque comentarios. él es igual, por eso los apoya. ¿Es igual? Y además hay que recordar algo, ellos escogieron esta estrategia. Precisamente hicieron a un lado el avión presidencial y tomaron la decisión, el presidente, de agarrar transportes públicos para supuestamente escuchar y tener contacto con la sociedad. Y ahora que lo tienen, pues se molestan. Ahí ya se puso bueno, pero esta es la discusión en esta mesa. Usted ya tiene las referencias para tomar un punto de vista que le acomode. Después de más de medio siglo, los legionarios de Cristo decidieron romper el silencio y dar a conocer un informe sobre todas las acusaciones contra el fundador de la congregación, Marcial Maciel, y otros sacerdotes acusados de haber abusado sexualmente de 175 menores de edad, según este reporte. Tan solo el sacerdote Maciel es señalado por el abuso de 60 niños. En este escándalo están involucrados 33 sacerdotes. Este informe habla desde 1941. En todos estos años, ¿apenas están valorando si van a hacer justicia? Mira, además hay un libro de Facio en el que viene el documento mediante el cual el Vaticano abrumaba tanto a los ciudadanos y a las víctimas de pederastia que era imposible que llegaran a presentar la denuncia. Entonces, lo que a mí me preocupa en este caso es que ninguno de los sacerdotes que ejerció la pederastia en nuestro país y que fueron ampliamente difundidos, y ahí está Alberto Atié dando a conocer datos, ¿cierto? Y ahí están las propias víctimas de Marcial Maciel, ninguno de ellos fue sometido a la ley de los hombres, civil, a la ley civil. Y a mí me preocupa esta propuesta que hizo la legisladora de Morena, que ya Andrés Manuel dijo que no va a pasar, de modificar, ¿no? De volver a vincular, de romper con el Estado laico, para decir esto. A mí me preocupa esto. Es un reporte que no tiene un análisis crítico, que nada más hace mención de estos y que te evidencia que solo muy pocos países en este mundo que han tenido casos de pederastia han sometido a los pederastas del clero a las leyes civiles. Y esto me parece que tiene que cambiar y que tiene que agravarse. No están tomados en cuenta muchos casos y es un lavarse las manos provisionalmente. Son 6 fallecidos de estos sacerdotes sin juicio, 1 condenado, 1 removido en juicio. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso
la Iglesia Católica Mexicana, porque se destapa que ya estaban destapados, se conocían algunos testimonios, ya se conocían. Pero no lo que tiene que hacer la Iglesia más. Católica, lo que tiene que hacer el gobierno, modificar sus leyes para que la pederastia clerical sea sometida a las propias leyes de los civiles. No estamos hablando de militares, ellos no pueden ser un poder dentro de un gobierno civil en el que constitucionalmente se debe respetar la laicidad. O sea, ¿por qué nuestros gobiernos no han sometido a las leyes a estos pederastas ampliamente conocidos? Es un informe que... Fíjate que de entrada yo creo, Maite, que es un informe que llega tarde. O sea, para empezar, fueron 70 años de abusos y durante todo ese tiempo absolutamente nadie dijo nada para poderlo señalar, independientemente de lo que se haya hecho por parte de las víctimas. Y lo que es verdaderamente preocupante es un párrafo que, si me permiten leérselo textual, termina siendo una grosería en este informe, porque mencionan que este asunto se debe a que, en primer lugar, a los riesgos comunes en una vida de internado para el adolescente. Además, que confluyen la poca relación de los alumnos con su familia, directores, jóvenes y las carencias en la formación afectiva y sexual. Es verdaderamente lacerante el poder leer un párrafo como este en el informe, porque están tratando de justificar. Entonces, preocupados todos aquellos padres que tienen a sus hijos en un internado de que puedan sufrir exactamente las mismas condiciones y que todavía no haya una medida encaminada a la prevención. Porque si bien es cierto, ellos están pidiendo perdón, pero no es suficiente cuando ya se hizo tanto daño a las víctimas. ¿Se puede terminar esa cadena de encubrimiento? No, pues evidentemente no. A ver, mira, en el 2015 Raúl Olmos sacó un libro, el Imperio Financiero de los Legionarios de Cristo, y ahí él ya anticipaba los nombres de las personas, ojo, nombres que no vienen en este informe publicado por los Legionarios de Cristo, un informe en donde ya mencionaba algunos de los nombres de estas personas. No sé, lo pueden ojear incluso en la página 234. En una de estas páginas también señala 35 sacerdotes, 35, no 33. Cierto. 35 sacerdotes acusados de abuso sexual, 10 de estos sacerdotes que él mencionaba ya habían sido exonerados por completo y el resto estaban bajo sospecha. Cuando lees todos y cada una de las narraciones que te hace Raúl Olmos en este libro, es verdaderamente escalofriante. Lo peor del caso es que, insisto, la fecha, en el 2015 ya había salido esta información. Nadie hizo absolutamente nada al respecto. Tuvieron que pasar ¿cuántos años entonces para que se asumieran como responsables y para que de entrada pidieran una disculpa? Todo un proceso de, digamos, toda una estructura que comenzó con las denuncias periodísticas. Hay que recordar que todo esto surgió a raíz de denuncias periodísticas, de estupendos reportajes que incluso se hicieron películas. Sí, después, una segunda etapa en la que fueron ya las víctimas quienes alzaron la voz, y pues ahora estamos en el sentido de que pues no tenemos todavía la acción de la ley, que, como dice Maite, lo dice bien, falta la ejecución de las leyes formales, porque esto finalmente fue un delito. Es hora de agradecer la participación de mis compañeros en esta noche para opinar, pero sobre todo agradecerle a usted que nos permite compartir nuestros puntos de vista con la idea de que al final se quede con la mejor opinión. Lo invito a que siga con la programación de Mega Noticias. Esto es Para Opinar, y con Raúl Frías también puede seguir con la programación. Ahora nos despedimos con la expresión del ingeniero mexicano sobre la agenda de los temas nacionales.